Ya habíamos visto la comunicación entre procesos, ya habíamos visto el socket de Unix, que si recuerdan, pues era un archivito TMP socket, y pues nosotros nos conectamos a ese socket y podemos establecer la comunicación con procesos que viven en el mismo equipo. Estos dos viven en el mismo equipo. Si queremos extender eso a procesos que estén en diferentes equipos, pues tenemos el socket de red, término genérico, socket de red, término específico, de qué sabor de red sobre qué conexión de red. Ok, tenemos nuestra llamada al sistema socket, que lo que nos regresa es un descriptor de archivos, nuestra bind, que pues nos asocia ese descriptor de archivos con la comunicación. Básicamente ese descriptor de archivo lo casa con el archivo de socket o con la dirección de red y el puerto, ya sea de IPv4 o de IPv6. Entonces, eso es lo que hace Bind. Nos conecta el escritor de archivo con, con el otro extremo del socket donde está escuchando. Después lo ponemos en escucha, y el hecho de que lo pongamos en escucha no significa que va a aceptar conexiones, sino necesitamos aceptar las conexiones. Una vez que esto se ejecuta, se queda en pausa hasta que un cliente se conecta a nuestro lado del socket y ahí ya se completa la comunicación. Entonces, ya no les debe ser ajeno, puesto que ya lo habíamos visto, ¿no? Y entonces aquí tengo dos códigos de muestra. Está mi terminal. Aquí está. Y entonces aquí, por ejemplo, tengo este servidorcito y este cliente. Podemos ejecutar el mismo, por ejemplo, que es el bind 2 de TCP, que es el mismo programa, pero en lugar de conectarse a un archivo de socket, en lugar de conectarse a temp unix.soc, se está conectando a una dirección y un puerto. Ahorita se está conectando a una dirección solita y a un puerto. Y a ver, permítame un momento. Y pues aquí ya se está conectando, ¿no? Entonces hace lo mismo. Y si vemos el código fuente, pues están intercambiando el mismo mensaje, funciona con el mismo carácter de fin de transmisión. ¿Y cuál es la diferencia? Declara los descriptores de archivos, los bytes que lee desde el socket, las estructuras para el cliente y el servidor para sus sockets. Y lo que hace es que nosotros, si nos regresamos aquí a la página, pues esto es como la dirección que entiende usualmente esa es una dirección de red IPv4, y nosotros le decimos que queremos la dirección loopback. No me voy a meter en muchos detalles, pero básicamente es una dirección de red que todas las máquinas tiene y significa esta misma máquina. Entonces, eh, esto que viene como en una constante que está definida por ahí, necesitamos traducirlo. ¿Cómo es que lo traducimos? Pues con esta llamada a la biblioteca. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver la página de manual del programa, y pues nos dice que
Eh, Hay un nombre de host y un nombre de red. Básicamente lo que hace es, esto viene codificado de una manera y esto lo quiere codificado de otra manera, entonces pues invocamos esas funciones para hacer la conversión necesaria. Inicializamos la conexión de red y pues lo que hacemos es, una vez que tenemos inicializado esas constantes, pues ya hacemos fork. Ya vimos lo que pasa, que obtenemos nuestros identificadores de proceso, inicializamos nuestro buffer como la vez pasada, y entonces aquí lo que estamos haciendo es que ya tenemos inicializada nuestra estructura del servidor ahí arriba. Le decimos que va a escuchar en una dirección IPv4, que va a escuchar en en todas las direcciones de red. Ahorita veo si puedo hacer una pausa en el programa para que veamos esta parte. Y para las conexiones de red, otra vez si me voy aquí abajo, necesitamos dos partes, la dirección del equipo y el puerto de red. Si tenemos aquí por ejemplo yo tengo varias cosas abiertas. Este es un memcache que yo tengo escuchando en esta máquina y está utilizando una conexión de TCP, y este es un demonio que se llama SSH, que es con el que me estoy conectando remotamente y está también utilizando TCP. Por ahí hay otras conexiones que tengo de UDP. Y pues necesitamos el sabor del socket, si es de TCP o de UDP, la dirección y el puerto. Entonces, por eso tenemos aquí inicializado esa dirección y ese puerto. Si lo hacemos el análogo en las llamadas al sistema, si me regreso aquí, en lugar de prepararlo con esta estructura, que es la de soca DDR, le pasamos una estructura soca DDR para direcciones IPs. La familia de direcciones, ¿cuál va a ser? Aquí pues era socket Unix. Y aquí va a ser socket de Internet, básicamente socket de IPv4. Necesitamos un numerito que va a ser el número de puerto. Esto, pues en redes ya verán qué es, pero pues básicamente es un número entre el 0 y el 65535, en los cuales hay algunos que son reservados, algunos que son bien conocidos y otros que podemos utilizar sin mayor problema. Y la dirección del equipo donde vamos a utilizar este, donde vamos a levantar ese socket. Por ejemplo, esta maquinita creo que tiene aquí dos interfaces de red. Mi máquina física pues debe de tener como cuatro. Tiene esta interfaz de aquí, esta de acá, algunas otras de túnel, una de puente, y tiene muchas cosas. Entonces, ¿sobre qué interfaz lo vas a poner? En el código realmente no vemos esa interfaz de red, sino nada más vemos INADDR-Any. Eso lo mapea internamente a este valor, que son puros ceros, y al final de cuentas, ese valor que son puros ceros, lo significa cualquier interfaz de red que tenga este equipo. O sea que la comunicación en esta máquina pues, puede llegar por esta interfaz, por esta o por la interfaz loopback. Y entonces, una vez que inicializamos todo esto, que inicializar todo eso, pues es esta partecita de aquí. Casamos el socket con el descriptor de archivos, lo ponemos en escucha y esperamos a que un cliente se conecte, y ya después de ahí pues imprimimos todo al descriptor de archivos del socket, esperamos a que el cliente termine, pues ya cerramos nuestros descriptores.
Y en el cliente, pues igual que la misma vez pasada, nos conectamos al socket del servidor que ya está creado. ¿Cómo es que hacemos eso? Pues igual debemos de inicializar nuestra versión de cliente de esta estructura en el cual vamos a decir la estructura de dirección de Internet, pues le vamos a poner 127.0.0.1, que básicamente eso significa eh, conéctate en la interfaz loopback de esta máquina. Esa interfaz loopback es una interfaz de red, digamos, virtual, porque todo lo que le llega a esa interfaz loopback lo, lo regresa. Por eso es loopback. Básicamente, si yo le mando ping a 127.0.0.1, va a recibir ese paquetito de ICMP, el datagrama, y me va a contestar. Es una interfaz que siempre está conectada, está asociada al mismo equipo. Y entonces aquí veo que empieza a inicializar la estructura, le dice que va a ser una conexión de IPv4, y aquí dice que le vamos a pasar la dirección de loopback, que es esta de 127.0.0.1, y el puerto que habíamos definido arriba como 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que pasa eso, pues le damos un tiempecito a que el proceso padre termine de crear el socket. Aquí yo pudiera monitorearlo, o mandarle una señal o lo que sea, pero bueno, se me hizo más fácil ponerle un slip. Y entonces, ya con eso, se comunican y al final de que se comunican, pues pues está haciendo como sus pausas y cierra el socket. El proceso padre, pues ya esperó a que terminara este proceso hijo, cierra su socket y se muere. Y pues pasa lo mismo que ya habíamos visto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí estoy viendo que tengo una conexión de TCP en el puerto 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tengo al proceso 28720. Si nos vamos para acá, el PID del proceso padre es 28720, que es el que abrió esta cosa, y aquí me dice que es un proceso que se llama Bind2 TCP. Voy a modificar tantito el código. Le vamos a poner, le vamos a poner que se duerma 2 segundos. O bueno, que se duerma 5 de una vez, para que me dé un poquito más de tiempo. Ahora sí quiero ver, como ya sé qué puerto es, voy a empezar a ir monitoreando. Ahí está. Cada segundo las conexiones de red. Y ahorita que termine lo analizamos. Ahorita lo que estamos haciendo es ver cómo se comporta. En el de Socket Unix sí pudiera yo hacer este tipo de monitoreo, pero no sería como tan claro. Y entonces, bueno, en lo que acaba me voy a ir para acá. Primero, no tenía nada. Primero no tenía nada. Y después aquí se abrió en el 0.0.0.0, 1, 2, 3, 4, 5.
se abrió una conexión de TCP y está asociada al 28781, que aquí puedo ver que es el proceso padre. Ahorita vamos a pensar que esto lo imprime en orden porque pues como tenemos aquí concurrencia, primero imprimió el proceso hijo, pero bueno, no importa. Sabemos cuál es el PID del proceso padre. Y entonces, aquí no hay ninguna conexión, nada más está en escucha. ¿Cómo sé? Pues porque nada más está esta parte que es el lado local y no hay nada en el lado remoto. Cuando ya tenemos una conexión se ve así. Aquí tenemos 28781, que es el padre, y 28782, que es el hijo. Este es el lado local. Entonces aquí tenemos esto. Este puerto está en escucha. Y aquí pasa algo muy curioso. Este es el lado local, este es el proceso hijo y este vuelve a ser el proceso padre. Si nos damos cuenta, aquí se está conectando al 1, 2, 3, 4, 5 y entonces básicamente este es como su contraparte. Y aquí tiene un número de puerto raro. Si yo vuelvo a correr esto, le va a dar otro número de puerto. Ese es el lado del cliente. Si nosotros tuviéramos esto en diferentes máquinas, pues aquí en el servidor nada más veríamos este lado de aquí. En la otra máquina veríamos la otra cosa. Y entonces ahí, aquí primero, la fila de recepción y envío están, vacías. Conforme vamos escribiendo en el socket, se va llenando las colas de envío y de recepción y la conexión sigue en un estado establecido. Entonces sigue. Aquí vamos a ver que conforme va haciendo el flush, este numerito va a ir cambiando. Entonces más abajo, acuérdense que aquí hizo esto y se esperó 5 segundos, hizo esto y se esperó 5 segundos para que nosotros pudiéramos ver cómo iba. Por ejemplo, aquí, bueno, le voy a dar control C, en principio ya terminó desde hace rato. Este, Estaba en el que decía 1022. Aquí tenía 1022. Este numerito es de send queuing y este es de receive queuing. ¿Cómo es que sé? Porque aquí son estos. La primera columna es el protocolo, luego la cola de recepción, luego la cola de envío, la conexión local y la conexión remota. Por eso me estoy como, le estoy denominando esos nombres. Y al final lo que vemos es el estado, que aquí pues nada más le dije que listara los puertos que estaban en escucha, el identificador del proceso y el nombre local del programa. Entonces, por eso estoy haciendo esas relaciones. Y entonces aquí dice que en la cola de recepción tiene 1022 bytes para enviar. ¿Quién es? Pues es el hijo. Todavía está recibiendo datos. Resulta ser que cuando hace las llamadas de read, aquí tiene 767, entonces ya recibió una parte, sigue procesando, 767, recordemos que esto se durmió un segundo, 512 siguió recibiendo datos, o sea, hizo otra llamada read del socket, sigue recibiendo datos, sigue recibiendo datos, sigue recibiendo datos, 257 hizo otra vez read, sigue recibiendo datos, y esto pues eventualmente se convierte en cero cuando ya transmite la última información, y ahí la conexión se queda, sería, esta todavía aquí tiene 2 bytes por leer. Si se acuerdan, los últimos 2 bytes son esta cosa del fin de transmisión. Y por aquí, básicamente ahí dice, bueno, termino de leer los 2 bytes y aquí pues ya no es established, ya se queda en time wait y eso significa que el proceso hijo ya cerró su conexión y la conexión se queda ahí encolada. Y entonces ya aquí en este punto, pues básicamente ya se cerró la conexión del lado del cliente. Por ahí el sistema operativo todavía guarda referencia de esa conexión en caso de que no de que tengamos por ahí algo todavía que cerrar, ya sea del lado del servidor o del lado del cliente. Y eventualmente, aquí sigue time wait, time wait, time wait, porque el servidor no cerró la conexión, nada más fue el cliente.
Y aquí fue donde dice, bueno, ya tu tiempo de espera ha caducado y pues ya todas las demás veces ya se cerró. Lo que podemos hacer es correrlo con ese trace. Y aquí, ahí le voy a dar enter para separar los diferentes estados donde lee y escribe. Se tarda un poquito porque le metí los sleep más largos a propósito, porque si no es muy rápido y no nos da tiempo de ver qué es lo que está pasando. Y listo. Y aquí vemos que sigue en time wait. Entonces, en lo que termina ahí su tiempo de espera, eh, leemos bibliotecas de enlace dinámico. Seguimos inicializando nuestro programa con las bibliotecas de enlace dinámico. Y aquí está. Hacemos fork, preparamos el socket, nos regresa un descriptor de archivos, asociamos ese descriptor de archivos, que es el número 3 con el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Pues una dirección de internet en el puerto 12345 y en la dirección de red 00000. Entre que hacemos eso, pues aquí ya nos aparece. Todavía no es, básicamente este que está subrayado aquí, está todavía como en este lado. Voy a dar, todavía sigue en time wait. Cuando estamos aquí en listen, justamente cuando ponemos aquí el listen, es cuando ya aparece en escucha. Y en ese momento aparece ya en la tablita del NetStat. Pues, si nos damos cuenta, como que se queda ahí esperando. Y aquí dice que se inició un nuevo proceso hijo, que es lo que imprime de aquí del nuevo proceso hijo. Si recordamos, pues ahí está, nada más está en escucha. Se espera un segundo hasta que el proceso hijo realmente se conecte. Y aquí pues igual prepara el proceso hijo su conexión y se conecta. Aquí se están encimando las llamadas porque el padre y el hijo están escribiendo en el mismo lado. Y cuando ya tenemos el accept, básicamente cuando ya nos devolvió el número 4 que es el otro descriptor de archivo, ahí es cuando ya saltamos a este lado de acá y donde decimos que el proceso 29356, que es este de aquí, tiene una conexión establecida con el 29357, que es el hijo, que es este de acá. El servidor, su dirección local es esta y la dirección del cliente que se está conectando es esta. Y del cliente, pues dice, pues mi lado de la comunicación es este y el lado donde me estoy conectando al servidor es este. Recordemos que, pues aquí va el protocolo, las colas de envío, la cola de recepción, la dirección local, la dirección remota, el estado de la conexión, el identificador del proceso local y el nombre del proceso. Entonces, esas son las columnas. Ahí ya se conectó. Aquí, por ejemplo, el padre, aquí está escribiendo en la salida estándar, aquí está escribiendo en el error estándar. Se supone que en algún punto de aquí ya escribió a yo creo que aquí ya terminó sí. Aquí se queda el cliente esperando a leer y por aquí el servidor está escribiendo en el 4 que es el lado en el que tiene que escribir para que el cliente pueda leer. Y entonces, de aquí es cuando se empieza a llenar 1022 porque pues escribe muy rápido todos los bytes, ¿no? Y entonces ahí, si vemos, está enviando información, write, write, write. Y aquí apenas está terminando su llamada de lectura y ahí es donde como que se duerme tantito.
Y entonces sigue pasando lo mismo. La conexión está establecida y cuando este termina de leer, pues este numerito de aquí se decrementa porque ya procesó el primer bloque de estos 255 caracteres. Entonces sigue, se duerme un rato. Pues básicamente aquí ya terminó de escribir todo, porque incluso de aquí veo el carácter de fin de transmisión. Aquí el read lee otra vez 255 caracteres, entonces acá se están ejecutando destiempo porque este lo corro cada segundo para capturar el estado y este pues espera, ¿no? Entonces es hasta este otro dato. 512, ahí fue cuando ya leyó la otra parte, otra vez lo procesa, lo escribe, lee otra vez, y entonces aquí es donde este numerito baja, que es esta parte, la conexión sigue establecida. Otra vez vuelve a leer, recibe otros 255 bytes, y pues la resta que sí me sé, 257 menos 255, pues nos quedan dos, ¿no? Entonces ahí otra vez revisa, lee, perdón, esta última era la de 257. Y al final, estos dos bytes que nos quedan, que son estos dos de aquí, procesa todo lo que tiene que hacer y al final pues ya se queda así, porque cierra la conexión, el proceso hijo termina y pues entonces la conexión ya está cerrada. Aquí si vemos, ya nada más queda el, la conexión del cliente, pero queda nada más el registro como en el kernel que está esperando a ver si había otros datos para finalizarlos del lado del servidor. Y ya, pues de ahí le da su tiempo de espera hasta que se termina el tiempo de espera. Aquí incluso si se dan cuenta, las que tienen time wait ya no tienen ni un identificador de proceso ni un nombre de un proceso. Nada más es un guión, porque ya no hay ningún proceso asociado a esa conexión, nada más está en tiempo de espera por si hubo algo que enviar. Y el proceso servidor ya tampoco se lista aquí, porque aquí, pues básicamente es aquí el proceso hijo ya se murió, el proceso padre cierra el socket, entonces pues este también se muere y pues todo nuestro ejemplo se acaba. Entonces, más o menos así es como es esta cosa. Si queremos ver algo un poquito más interactivo, pues voy a tener que partir este en dos. Y tengo aquí estos otros. Entonces, por ejemplo, voy a ejecutar el server TCP en esta ventanita de aquí y el cliente TCP en esta otra de acá y vamos a ver las conexiones. Que para este sí necesito ver un poquito más grande el código. El, el server TCP, pues lo que hace es, aquí en su función principal, define los sockets, define un buffer. Por ahí le tenemos que dar un puerto y si no, pues agarra el puerto 65535. En caso de que le hayamos dado el puerto, pues lo convierte, ¿no? De cadena a entero. Y entonces, pues básicamente prepara su socket, lo asocia con el descriptor de archivo, lo pone en escucha y se queda en un ciclo aceptando conexiones. Y pues ya les dice este, todos los estados en los que está pasando para preparar la conexión. Una vez que tiene el socket del cliente, pues ya dice, ya se conectó alguien, empieza a leer. Si nos damos cuenta aquí, no es read, sino es receive. Vamos a ver qué hace eso. Entiendo que receive es una llamada a
más específica de un socket, no es tan genérica como el RIP que yo les estaba marcando. Básicamente dice, si ya tienes un socket, voy a recibir un mensaje, voy a recibir información o datos que me están escribiendo en ese socket. Pues le tengo que decir cuál es el socket, un buffer donde voy a almacenar mis datos, la longitud máxima y pues algunas bandejas. Entonces, diferencias, pero al final de cuentas, cuando veamos nosotros esto, del otro lado vamos a ver un read en el S3. Y entonces recibimos algo y se lo escribimos de vuelta al cliente. Es el famoso servidor eco. Hasta que ya no tengamos datos que leer, ahí pues básicamente se sale del ciclo, decimos que el cliente se desconectó, enviamos los últimos datos y pues por ahí tenemos como un manejo de errores y pues ya salimos. Por ahí este código tiene sus detalles. Server TCP. Aquí vamos a ponerle igual, que escuchen este puerto. Aquí ya no lo estoy poniendo como todos los estados, lo vamos a ver un poquito así. Y entonces ahí inicia. Y aquí ya vemos que tenemos un puerto abierto. A eso se le llama un puerto abierto. Y entonces por acá, pues me voy a conectar al cliente. Nada más que antes de conectarme, pues necesito ver el código para saber qué hace. El cliente que está de este lado, igual recibe un argumento. Si no recibe ningún argumento, pues está en el puerto 65535. Crea el socket de IPv4 orientado a flujo. Como ya sabe a dónde se tiene que conectar, pues es en la misma máquina, en el puerto que yo te dije, socket de IPv4. Se conecta y ahí pues básicamente nos dice, ok, ya estoy conectado al servidor. Limpia su buffer y nos dice, introduce un mensaje, lee una cadena que representa un mensaje y ejecuta el análogo de esta función de receive, que básicamente es send. Y entonces envía a través del socket el contenido del buffer que tiene cierta longitud. Y entonces, en caso de que esto falle, pues por ahí nos imprime un error, aborta la ejecución del programa y después de que envía, recibe los datos que el servidor le haya enviado y pues por ahí nos pone, este, nos imprime los datos que recibió. Y se va a quedar en un ciclo infinito y pues ya hasta que le demos control C, pues va a cerrar el socket y pues va a finalizar el programa y el servidor pues nos va a decir que ya se acabó el socket. Entonces, si seguimos viendo aquí, pues esto no cambia, sigue en escucha. Si yo aquí le digo que se conecte a otro puerto, por ejemplo, veíamos que se quería conectar al 65535 si yo no le daba un argumento, el cliente necesita que el servidor ya tenga abierto el puerto, si no, no se va a poder conectar. Si yo le doy aquí al 1111, otra vez se está conectando un puerto que no tiene abierto. Yo recuerdo que yo tenía aquí abierto el puerto 22. O sea, a nivel de TCP se va a conectar, pero no es el protocolo. O sea, ahí yo tuve suerte. Pero aquí esta cosa ya espera que sea un protocolo binario y pues no me sirve de nada. Eh, Creo que tenía, ahí por ejemplo me estoy conectando en un caché que tengo, pero no le estoy mandando los datos como quiere. Entonces tampoco me va a contestar. Si yo le doy aquí el número de puerto en el que sí está escuchando mi conexión, que es esta de aquí, aquí ya me acepta la conexión y vamos a ver qué pasa de este lado.
Aquí me faltó que listara todas las conexiones, perdón. Entonces aquí puedo yo incluso ver, ya se me acabó el tiempo, pero voy a abreviar un poquito esto. Aquí no me dice cuál es el identificador del proceso. Ese es un detalle que tiene este programa. Pero bueno, yo aquí puedo inferir que el programa con PID 30102 es el servidor, que es este mismo de acá, que está escuchando en el puerto 12345 y que el cliente va a ser este 30478. Entonces, server TCP es el 30102, coincide con esto, y el cliente de TCP es el 30478. Vamos bien. Y entonces ahí, pues básicamente lee cada una de las cadenas y me las regresa. Voy a ponerle aquí una cadena grandota. Este de acá se está ejecutando cada segundo. Me la regresa. Y entonces aquí, pues básicamente la conexión ya está establecida. Si el servidor se desconecta, pues por ahí voy a tener el cliente conectado a un endpoint que ya no está vivo, pues básicamente se cierra esta y el cliente sigue conectado virtualmente, lo cual me va a bloquear tantito el puerto en lo que se da cuenta el sistema operativo de que el puerto ya no está. Si aquí yo le doy control C, aquí ya me dice que el cliente se desconectó y que está esperando nuevas conexiones. Básicamente se salió de aquí de esta parte, imprimió que el cliente estaba desconectado y pues se fue otra vez al inicio del ciclo. Si vuelvo a conectar un cliente, aquí se crean los dos lados de la conexión. ¿Y qué pasa? Ya para terminar la clase, voy a hacer esto un poquito más chico. Aquí ya tengo dos procesos de cliente. Entonces, este servidor, así como está programado, nada más puede atender a un cliente. Aquí yo le voy a poner hola, hola, hola y me lo regresa. ¿Qué pasa cuando yo le pongo aquí adiós, adiós, adiós? Si se dan cuenta, aquí hay una conexión de este proceso nuevo de cliente que está conectado al servidor, pero el servidor todavía no lo está atendiendo. La ventanilla solo puede atender a una persona y esta persona es la que está en la ventanilla. Este cuate ya sacó sus documentos, pero no lo podemos atender hasta que terminemos de este. Entonces vamos a hacer que este cliente se vaya. Control C. Ya nos aceptó la conexión. Aquí es este close wait es ya terminé de atender a ese señor. Y este establish de acá es estoy atendiendo ahora a este otro proceso. Y entonces estoy atendiendo a este otro proceso del cliente y aquí ya me está atendiendo este servidor. ¿Cuántos de esos puedo tener? Pues básicamente los que yo defina en, en el cuando hago lo del socket, que ya es con lo que quiero terminar la clase de con el backlog, en el listen. Número de conexiones que pueden quedar en la cola de espera. Este es el número máximo. Si excedo ese número, me va a rechazar la conexión. Y bueno, de este, como vimos, ciertas cosas más, más complicadas que las de Unix, voy a subir esta grabación. Si hay alguna duda o alguna pregunta, no me la mandan en el chat. Si es algo muy específico sobre su equipo de trabajo de la práctica o algo así, nos la mandan por correo y pues nos estamos viendo. Cuídense mucho.